Buenas tardes, soy Juan Manuel Gámez Gálvez y voy a dar comienzo a la exposición de mi programación didáctica titulada Por una educación inclusiva basada en el descubrimiento y la participación activa. Esta programación didáctica va a ir destinada a un curso de segundo de la ESO del Instituto de Granada de Secundaria IES Mariana Pineda durante el curso académico 2022-2023. Comentar que mi título hace referencia a mi plan de actuación, con lo que pretendo que tener en cuenta el nivel de partida de todos los alumnos para, en base a ello, adaptar mi metodología de trabajo y mis contenidos con el fin de que adquieran un amplio bagaje deportivo que les permita realizar actividad física más allá del contexto escolar, con el objetivo principal de reducir los altos niveles de obesidad, de sedentarismo tan acontecidos actualmente. Para ello se propondrán diferentes unidades lúdicas, motivantes, con el fin de ampliar los conocimientos y el interés por la materia. Tener en cuenta que la estructura de esta programación ha tenido en cuenta la estructura presente en la plataforma Seneca, comenzando con un apartado introductorio, justificación y contexto en el cual se va a presentar la programación, para continuar con el desarrollo de los diferentes elementos curriculares a tener en cuenta, que serán los objetivos, competencias, contenidos, metodología y evaluación, para concluir con un desarrollo sintetizado de las diferentes unidades didácticas llevadas a cabo, una parte de conclusión y el último apartado sería la bibliografía, incluyendo diferentes artículos científicos y la normativa que se ha tenido en cuenta para el desarrollo de esta programación. En referencia al apartado introductorio, tener en cuenta que para el desarrollo de esta programación se han tenido en cuenta tres elementos clave. El primero sería la normativa. Actualmente, dado que nos encontramos en un curso de segundo de la ESO, en el curso 2023, tendríamos en cuenta los LOE y a nivel autonómico la LEA. A nivel estatal tendríamos que tener en cuenta la orden 1105/2014 y la ley ESD 65/2015. A nivel autonómico tendremos que tener en cuenta el decreto 111/2016, modificado por el decreto 182/2020, y de forma muy específica y muy destinado a nuestra materia, la orden del 15 de enero de 2021. Un segundo aspecto a tener muy en cuenta sería el proyecto educativo de centro, el cual nos va a regir sobre cómo debemos trabajar dentro del contexto escolar. Entre otros aspectos, en este apartado se incluyen las diferentes actividades complementarias que deben estar presentes en este proyecto para poder llevarlas a cabo. Y como tercer aspecto clave, tener en cuenta las características del alumnado. Importante conocer estas características para poder mejorar su aprendizaje. En cuanto al contexto en el que se va a llevar a cabo la programación, tener en cuenta, como hemos dicho, que va a ser el Instituto de Secundaria IES Mariana Pineda, ubicado en la zona sur de Granada capital, un centro mediano con cursos de la ESO y de bachillerato, pero que cuenta con una gran influencia de alumnos de la zona metropolitana, zona de Goja, Armilla, Otura, que complementarán a los estudiantes de la zona sur de Granada, del barrio del Zaidín. En cuanto a las instalaciones que posee este centro, comentar que tiene 2 pistas polideportivas recién reformadas, un gimnasio amplio y adecuado para la realización de actividad física y un almacén de material con un material adecuado para poder llevar a cabo las diferentes unidades didácticas. En cuanto a las instalaciones próximas al centro, comentar que se encuentra próxima a el Parque Tico Medina, a 10 minutos aproximadamente, donde poder realizar diferentes actividades complementarias, tanto de bloque de medio natural o de condición física y salud, o de actividad de condición física, de actividad física y salud. Y además tenemos también en la otra zona más norte del barrio del Cedín, a 10 minutos aproximadamente, el complejo deportivo Núñez Blanca, donde también podemos realizar diferentes actividades complementarias. En cuanto a los proyectos que lleva a cabo el centro, destacar el proyecto de Forma Joven para incentivar el hábito saludable, de actividad saludable, el plan de igualdad entre hombres y mujeres y la red de ecoescuelas en cuanto a la conservación y el respeto del medio ambiente.
En cuanto a nuestro alumnado de segundo de eso, destacar que se encuentra en una fase de segundo estirón. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese desarrollo óseo y muscular que está aconteciendo a estas edades y tenerlo muy presente a la hora de programar diferentes actividades. También tener en cuenta su carácter aún infantil, poco maduro, por lo tanto hay que tener en cuenta ese componente lúdico como un aspecto clave el juego. El juego tiene que ser un aspecto clave en nuestro día a día. En cuanto a las características concretas de este curso, tener en cuenta que estamos ante 30 alumnos heterogéneos, contaríamos con un alumno repetidor y con alumnos con diferentes niveles cognitivos y físicos y motrices. Tener en cuenta que este grupo ha sido recientemente unido, pero que no tiene grandes conflictos entre ellos. Otro aspecto a destacar sería el alumnado NEAE, un alumnado NEAE al que, como se ha destacado en la programación, la inclusión va a ser muy importante y se tendrá en cuenta que todos juntos lleguemos a un fin común, por lo tanto se realizarán las adaptaciones que sean necesarias para que todos juntos podamos alcanzar estos objetivos. En cuanto nos adentramos en los elementos curriculares, comenzaba hablando del apartado de objetivos. Para ello desarrollamos los objetivos de etapa, los objetivos de materia y de una forma más específica los objetivos didácticos. En cuanto a los objetivos de etapa, destacar el objetivo K, el cual está estrechamente ligado con nuestra materia, el objetivo E, que nos habla sobre la necesidad de conservación del medio, y el objetivo G, que nos habla sobre el desarrollo de los hábitos, hace referencia a los hábitos saludables. En cuanto a los objetivos de materia, presentes en la orden del 15 de enero de 2021, son unos criterios establecidos para nuestra asignatura y que se tendrán muy presentes, y de una forma más específica, destinados a las diferentes unidades didácticas de la programación, encontramos los objetivos didácticos. Para un ejemplo, para comprobar la correlación que hay entre los diferentes objetivos, se podría establecer como ejemplo con mi objetivo de programación L, que hablamos sobre el trabajo técnico-táctico, de valores y principios del balonmano, que estaría estrechamente ligado con el objetivo de etapa K y con el objetivo de materia 11, que hace referencia a los valores deportivos, como el respeto, la cooperación, el trabajo en equipo, etc. Tras hablar de los objetivos, comenzaríamos a hablar del apartado de competencias, es decir, que actualmente tenemos 7 competencias clave, las cuales están muy ligadas a nuestro plan de actuación y por lo tanto a nuestro desarrollo de la programación didáctica. Comenzar hablando de la competencia lingüística, se trabajará a través de su desarrollo de su lenguaje, a través de la comunicación en las puestas en común, su expresión escrita en los diferentes trabajos, o incluso en el apartado de expresión corporal, su capacidad de expresión y de utilización del lenguaje. También tenemos que tener en cuenta la competencia matemática. Importante es su uso y su empleo para el desarrollo de conocer aspectos de la condición física, como puede ser su estado de pulsaciones, su gasto calórico, etc. Y conocer además su desarrollo en plan del empleo de la lógica, su capacidad de respuesta ante los diferentes problemas que surjan durante la práctica. Tener en cuenta además la competencia en expresión cultural, muy importante conocer y trabajar a través de los juegos tradicionales, populares de la zona, tener en cuenta deportistas destacadas o incluso la historia del olimpismo y de los valores deportivos. Como cuarta competencia importante destacaríamos la competencia digital, importante y muy utilizada durante las clases, el uso de diferentes dispositivos electrónicos como puede ser el empleo de Kahoot o de códigos QR para aplicaciones interactivas con el objetivo de profundizar y de facilitar su aprendizaje. Otra competencia clave sería la competencia de aprender a aprender, básica de nuestra programación. Tener en cuenta que el alumno tiene que ser autónomo y constructor de su propio aprendizaje, que al final sus propios conocimientos, experiencias le hagan obtener una respuesta ante el problema motriz planteado. La capacidad social y cívica, la competencia social y cívica, importante transmitir estos valores deportivos como la cooperación, el respeto, la superación, el sacrificio, tan importantes durante la práctica deportiva. Y para finalizar encontraremos el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Importante desarrollar en el alumnado la capacidad de planificación, de programar su actividad física, su capacidad autónoma para el desarrollo de las diferentes actividades.
Como siguiente elemento curricular a tener en cuenta, se destaca el apartado de los contenidos. Según la orden del 15 de enero, tener en cuenta que nos encontramos con 5 bloques de contenido. Bloque 1, actividad física y salud. Bloque 2, de condición física y motriz. Bloque 3, de juego y deporte. Bloque 4, de expresión corporal. Y bloque 5, de actividades físicas en el medio natural. En base a todos estos bloques, se han diseñado las diferentes unidades, como se demuestra en mi programación. Y dentro de estos contenidos encontraremos los elementos intradisciplinares, clave su trabajo, dado las características que ofrecen estos bloques. Por ejemplo, el bloque 1, hay contenidos como los aspectos de los higiénicos, de los hábitos posturales que se pueden trabajar en el bloque de condición física, o incluso la respiración y la relajación a través del bloque de expresión corporal. Además, tener en cuenta también los aspectos interdisciplinares. Nuestra asignatura se ofrece a trabajar con diferentes departamentos y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, el trabajo de la expresión corporal a través del teatro, con el departamento de lengua, o el desarrollo de materiales autoconstruidos, reciclados en el bloque 3 de juego de deportes con el departamento de tecnología, etc. En cuanto a la temporización de mis unidades, tener en cuenta que para esta temporización se han tenido en cuenta aspectos tan importantes como la metodología, el momento de su aplicación, los contenidos presentes, las relaciones interpersonales entre los alumnos para el desarrollo y la ubicación de las diferentes unidades. Tener presente que estas unidades pueden ser modificables en función de cómo funciona y cómo se vayan desenvolviendo los alumnos ante las diferentes situaciones propuestas. Estas 12 unidades didácticas, presentadas durante el curso 2022-2023, van a quedar englobadas en 71 sesiones, de las cuales 65 irán destinadas a nuestra programación, completamente, a nuestra unidad didáctica. La primera evaluación contará con 22 sesiones, una segunda evaluación con 23 sesiones y una tercera evaluación con 20 sesiones. El resto de sesiones, hasta completar 71 que presenta nuestro año académico, están destinadas a evaluación inicial, final y a diferentes días de juego libre en cada uno de los trimestres. En cuanto a los elementos transversales, comentar que según el artículo 6 del decreto 111/2016 modificado por el 182/2020, hay que tener en cuenta que el trabajo de los diferentes elementos transversales, haciendo especial hincapié en el elemento transversal H, que hace referencia a los de las TIC, el I, que nos habla sobre la conservación del medio, y el J sobre los hábitos saludables. En cuanto a los elementos transversales, destacar también el apartado de cultura andaluza, propia de la región, y que por tanto debemos trabajar diferentes aspectos propios de la región, como por ejemplo en nuestro curso de segundo de la ESO, comentar que está presente la danza andaluza como forma de expresarse dentro del bloque 4 de expresión corporal, pero que además se trabajará cultura andaluza a través del empleo de juegos populares autóctonos de las zonas tradicionales, y además del conocimiento de dar a conocer diferentes deportistas de la zona. En cuanto al cuarto apartado de los elementos curriculares, que sería el apartado metodológico, tener en cuenta que para este apartado de metodología hay que tener en cuenta dos aspectos clave. Uno sería el componente lúdico y motivante como forma de crear una adherencia hacia esa práctica deportiva y un aprendizaje duradero en el tiempo. Y tener en cuenta un segundo apartado que sería el de cómo vamos a estructurar nuestra metodología, cómo vamos a llevar a cabo este trabajo, teniendo en cuenta que no vamos a destacar en especial los diferentes modelos de enseñanza, estilos que todos conocemos, sino que vamos a ir un paso más allá y vamos a tener en cuenta y nos vamos a basar en los principios metodológicos presentes en la normativa. Estos principios serían un alto tiempo de compromiso motor, evitar las largas esperas y los espacios sin actividad física, tener en cuenta una metodología activa, que el alumno, como se ha comentado anteriormente, sea constructor de su propio aprendizaje, y para aquello el papel como docente sería el de guía de este proceso. Tener en cuenta además una progresión lógica en las diferentes unidades, comenzando por los aspectos iniciales y vamos a ir desarrollándolo en base a las características y a cómo se desarrollan los alumnos,
Para finalizar, dependiendo de la unidad didáctica, ya sea con una competición o ya sea con una representación y demás. Tener en cuenta además involucrar mayor personas posible, ya sea otros profesores o alumnos o los padres y madres o otras entidades locales. Tener en cuenta también la importancia de educar para algo. Tener en cuenta que nuestro trabajo tiene que darle esa posibilidad de trabajo, de posibilidad de actividad física más allá del entorno escolar. Como por ejemplo puede ser su control alimenticio, su control o su planificación de actividad física y su capacidad crítica ante las diferentes situaciones que se acontezcan. Importante, también para concluir este apartado metodológico, no olvidarnos del apartado de gamificación como base para crear esa motivación durante la práctica, como puede ser utilizar diferentes juegos, series que les llamen la atención y que puedan ser motivantes y modificarlos para darle ese toque educativo, como puede ser el juego del Fortnite o diferentes series como Juego de Tronos, pero sobre todo adaptarlo a un ámbito educativo. Para concluir el apartado, hablar de nuestros alumnos, la importante de la adaptación curricular de nuestro alumnado en NEAE. Tener presente que para este alumnado tendremos adaptaciones grupales e individuales. Unas grupales que comenzaríamos con el trabajo de la coeducación, importante este trabajo coeducativo y también para el desarrollo de la igualdad y para que todos juntos consigamos un objetivo común. Importante también tener en cuenta la adaptación de las actividades, sobre todo que tengan múltiples soluciones y que esas soluciones no son encontradas, darle la posibilidad de facilitar la actividad o dificultársela en base a cómo veamos que se comporta cada alumno. Importante que todos vayamos juntos hacia el objetivo. En cuanto a los aspectos más individuales, más individualizados, tener presente un análisis de las unidades y de sus contenidos presentes en esas unidades. Un segundo paso sería tener en cuenta qué alumnado podría tener problemas con las actividades propuestas, ya fuera un chico con obesidad, un asmático, un alumno con TDAH o un alumno de torpeza motriz. Y por último paso sería realizar las modificaciones pertinentes, con el único fin de evitar el reposo. Intentamos modificar la actividad y modificar la realización del juego, modificar contenido, pero intentando siempre mantener un compromiso motor. En cuanto al empleo de los espacios utilizados para realizar la práctica, tener en cuenta unos espacios fundamentales y los más habituales, que serían las pistas polideportivas y el gimnasio, unos espacios en torno al centro, como sería el patio, las zonas verdes exteriores, la sala de informática o la sala de usos múltiples, tener presente las instalaciones y zonas verdes próximas, como hemos explicado anteriormente, el complejo deportivo Núñez Blanca, el parque Tigo Medina o incluso el área recreativa del Llano de Aperrí. Y tener en cuenta también el aspecto de los espacios virtuales, claves para el desarrollo digital durante el curso. Importante el trabajo con el Web Classroom o con la plataforma Seneca. En cuanto a las actividades, en cuanto al material, llevar a cabo tenemos grandes elementos como las canastas, porterías, colchonetas, espalderas, un material más específico y más habitual como puede ser el uso de conos, picas, aros, materiales autoconstruidos o para el trabajo de materiales ya que estén poco usados para darle un diferente uso al convencional. Importante también el uso de materiales digitales como puede ser Canvas o Geniali, diferentes aplicaciones para mostrar visualizaciones de vídeo a través de proyectores, etcétera, como forma de complementar su aprendizaje. Y por último, destacar el empleo de dispositivos electrónicos a través del uso de tablets o móviles, como puede ser para el desarrollo de los códigos QR o de los Kahoot. Y es todo.